Ok, vamos a empezar con oración y ya empezamos con la clase entonces. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, damos gracias una vez más por tu amor y tu bendición, tu paciencia con nosotros. Damos gracias por cada alumno aquí que siguen esforzándose para seguir aprendiendo el griego. Y pido bendición para ellos y su ministerio como toda la semana. También pido bendición para esta clase de hoy, que es un tema un poquito diferente de lo hay que en inglés y español, aunque español es más similar. Y te pido tu ayuda en esta clase, en nombre de Jesucristo. Amén. Ok, ya estamos en la parte de los verbos y quiero repasar algunas cosas que tal vez no están claro de lo que está en el vocabulario que yo pongo. Ustedes pueden ver el vocabulario de la 10ª semana que tiene los verbos. ¿Lo pueden ver? Sí, ajá, sí. Okay. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en esta primera parte aquí, tiene el verbo en la primera persona singular del presente. Entonces, lo que el profesor mío, Bill Mounds, hizo, y yo pienso repetirlo porque creo que es de ayuda. Aquí abajo son los otros tensos en que el verbo aparece en el Nuevo Testamento. Este verbo, por ejemplo, aparece en el presente, por supuesto. Esta forma aquí es el imperfecto. Esto es el futuro. Esto es el pretérito, o lo que en griego se llama el aoristo. Esto es el perfecto, que es una acción que empezó en el pasado y todavía tiene efecto para el día de hoy, o el día por lo menos en que se escribió la cosa. Y al final aquí es el pasivo. Entonces, cuando se ve en este renglón aquí, quiere decir que este verbo no aparece en el Nuevo Testamento en este tenso. Algunos aparecen en todos los tensos y otros, por ejemplo, aquí se ve que no tiene el aoristo de luo. Entonces no voy a entrar en todo eso, solamente para que ustedes sepan por qué aparecen esas otras formas. Es la primera cosa. La segunda cosa, y quiero chequear esto para ver, porque lo que él tiene al final del libro no me gusta. Quiero ver si lo cambia, no recuerdo. Sí. Ok, si ustedes, por ejemplo, miren en el texto, en la página 108, tiene el vocabulario para esta semana, y entonces él lo pone en el presente de la primera persona singular: escucho, oigo, aprendo. Pero si ustedes miran en el diccionario, en la parte de atrás, él lo pone en el infinitivo. Él pone escuchar, oír, aprender, obedecer, entender. No sé por qué él hace este cambio, tal vez porque normalmente en español se hace en el infinitivo, pero el problema es que si hay infinitivo en el griego. Entonces, si ustedes siguen esto de mirar en la parte de atrás, se pueden confundir pensando que es la forma del infinitivo, y no es. El griego siempre se va de casi hoy en día todos los comentaristas van a usar la primera persona singular del presente, y casi todos los diccionarios lo ponen de esta manera. Algunos comentaristas de hace años sí lo pone en el infinitivo, pero casi todo el mundo hoy en día lo hace del presente. Mantengan esto en la mente. Entonces, para que ustedes puedan entender, y por supuesto, lo que yo hago aquí es lo mismo de poner el tallo, porque hablamos la semana pasada, de este verbo. ¿Ok? Profesor, buenas Sí. noches, bendiciones.
¿Puede repetir las distintas formas que estaba poniendo el verbo para tomar nota? ¿O usted lo va a mandar en algún momento? Yo lo puedo mandar más tarde, Ok, porque como hay algunos que no aparecen, entonces para que no se confunden con las cosas, pero lo mando todos normalmente la gente usa 6 tensos y no incluyen el imperfecto, pero Bill Mounce lo hace y creo que ayuda. Eso es siempre lo que está en paréntesis al principio. Eh, entonces, empezamos la semana pasada de ver la forma del presente activo indicativo y se introdujo otra forma que es la voz media o la voz pasiva. Y entonces no siento que Rafael hace bueno explicación de esto, lo introduce y más o menos lo deja ahí, pero no da mucha información de la forma y eh, cómo es diferente, vamos a decir, al español y también al inglés. So voy a empezar la clase hoy hablando más de esto y creo que eh, es lo que vamos a hacer hoy. Si termine esto y ustedes no tienen pregunta, entonces podemos empezar con otra cosa de los verbos, pero creo que va a ser suficiente para el día de hoy su propio afán. Ok, so si no hay más preguntas, entonces hago compartir la pantalla de nuevo y seguimos con la voz media y la voz pasiva. Ok, so dar un repaso rapidito. Esto es el presente activo indicativo de luo, que es el verbo que vamos a usar lo más posible eh, para dar todos los tensos de los verbos. Entonces tenemos luo, lues, lue, luamen, luete, luusin. Esto es el presente, que se quiere decir suelto, desato, destruyo, tú, él o ella, nosotros, vosotros y ellos. Okay? So, eso de omega, eis, e, amen, eta y usi o usin son los sufijos de los sufijos que se llaman de los sufijos primarios de voz activa. Entonces, lo que empezamos a ver la semana pasada fue esto de la voz media o la voz pasiva. Entonces, si recuerden, la voz pasiva es acción que está hecho al sujeto por otra cosa. So, el ejemplo que usamos la semana pasada fue el viento azotó al barco, ¿no? Pero si es de forma pasiva, entonces el barco fue azotado por el viento. Okay. So la idea es que el barco no es el sujeto, pero de la voz pasiva da un poquito más énfasis y actúa en un sentido como que el barco es el sujeto, aunque no es. Es todavía el complemento directo del verbo. Entonces, la voz media o la voz pasiva usa las mismas sufijos en el presente, pero lo que vamos a ver hoy es que tiene otro sentido. Okay. Voy a empezar aquí. Los estudiosos siguen investigando y mejorando el concepto de comprensión de la voz media. Esto hace más difícil como presentar este tema a estudiantes del primer año, pero es necesario que sepan dónde hemos estado y por lo tanto cómo la mayoría de los comentarios actuales abordan la voz media y hacia dónde nos dirigimos potencialmente. Anteriormente, la voz media se definía básicamente en un sentido estricto de ser reflexiva o recíproca. Si se quería expresar cualquiera de estas ideas, el verbo estaría en la voz media. Los paradigmas suelen definir la forma flexiva de un verbo medio con una frase como para sí mismo.
Sin embargo, la investigación académica actual está comenzando a dar a la voz media una definición mucho más amplia. La esencia de la voz media es que el sujeto se ve afectado por la acción del verbo. Eso es importante. El sujeto sigue realizando la acción del verbo y si hay un objeto directo, también recibe la acción del verbo, pero de alguna manera la acción repercute en el sujeto. Esto se denomina afectación del sujeto. So, la idea de la voz media es que el sujeto recibe como un beneficio o algo por la acción del verbo y lo está haciendo en un sentido para sí mismo. Okay. So, muchas veces la afectación del sujeto es tan leve que apenas se percibe. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos. En Mateo 7:7, Jesús les dice a las personas que pidan. Contextualmente se puede ver que las peticiones son para sí mismas, pero la forma activa del verbo no lo expresa. Entonces aquí tenemos, este verbo es del verbo aiteo, ¿ok? ¿Y qué quiere decir pedir? Entonces está diciendo, aitete kai da thesetai humin. Pedid y se os dará. Okay. So, esta forma aquí es un mandato, pero es el presente activo. Okay. No hay nada de la voz media y es la forma normal del verbo. So, está diciendo pedir y van a recibir. Pero en Mateo 20:22 se ve esta forma. So, esta parte aquí es el sufijo de la segunda persona plural, pero de la forma secundaria o de la voz media o de la voz pasiva. Okay? So esa es la forma. Entonces, en la voz media, centra ligeramente la atención en el sujeto gramatical, la madre. Contextualmente, vemos que ella se vería afectada por la acción del verbo, ya que sus dos hijos estarían en posiciones de poder. So Jesús le dice, uk oidate, ti aiteste. No sabes, porque son los hermanos Juan y Jacobo, ¿no? Que están pidiendo eso, pero como empujado por la madre, no sabéis lo que pedís. So está diciendo aquí, con esta forma del verbo, que ellos van a estar más afectados por esta acción del verbo en vez de aquí, que en Mateo 7:7. Okay. En la segunda parte de 1 de Juan 5:14, muestra que Jesús o Juan está pensando en una petición que de alguna manera afecta al sujeto. Quizás nosotros estemos preguntando por nosotros mismos. So, en 1 de Juan, eanti aitometa, katata thelema, autu acue hemon. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. So, aquí tenemos la forma de voz pasiva o voz media y está diciendo, si pedimos alguna cosa, Él nos oye. Entonces, la diferencia entre eso del Mateo 7, que es la presente activa, y 1 de Juan, que los dos están pidiendo, pero aquí Juan quiere decir que esta petición va a afectar a nosotros más de la manera normal de la petición. Por eso dice que a veces es bien leve, que casi no se percibe. Pero la idea de nosotros, al entender bien el griego, es darnos cuenta de lo que es de la forma del verbo. Okay. So, primeramente,
hay que memorizar bien los sufijos de la voz activa y los sufijos de la voz media o pasiva. Segundo, entonces, después de tener esto memorizado, es entender el concepto de lo que está pasando con esos sufijos secundarios. ¿Okay? Y darnos cuenta de lo que significa esta forma del verbo. Porque la diferencia hay entre el español y el inglés, normalmente hacemos esta voz pasiva usando alguna forma del verbo ser o estar, más la forma perfecta, creo que es, si no me equivoco, con la gramática española. Estoy hablando, puede ser un participio, o he hablado. Esta forma hablado creo que es lo que más se usa para el pasivo, ¿no? El barco fue azotado, sí, es esta forma del verbo, el perfecto, ¿no? Azotado. La forma, si no me equivoco, con la gramática española. Pero el español usa verbo ser y el perfecto, mientras que el griego va solamente a usar un sufijo al final del verbo. Okay. So ahora vamos a entrar un poquito más en cómo se componen los verbos, cómo se van a ver en el diccionario, para ayudarnos a entender la diferencia de voz media y voz pasiva. Una pregunta antes de continuar, Sí. profesor. Entonces, bueno, los ejemplos que mostró de la traducción, cuando hagamos la traducción, entonces lo hacemos con la forma del verbo ser o estar, como regularmente se hace, o no va a aplicar así realmente. Ok, Es depende. decir, los ejemplos que mostró de la voz media no vi que incluían el verbo ser o estar en ningún momento en las traducciones al español. La Sí, pregunta es, entiendo que en griego no se usa así, solamente es el sufijo final del verbo, es lo que nos dice la voz en la que está. Esa parte la entiendo, pero cuando hagamos la traducción al español, vamos a hacerlo como regularmente nosotros lo usamos, con el verbo ok. ser o estar más la preposición, por o para, etcétera. Ok, so esto va a ser la parte donde hay que focalizarnos más en la diferencia. So el punto mío ahora es el sufijo es lo mismo para la voz media que la voz pasiva en el griego. Cuando se traduce, hay que ver entonces si está la voz media o la voz pasiva. O el contexto. Ajá. Por el contexto, entonces de ahí vamos a ver cómo, porque lo difícil va a ser la voz media. La voz pasiva se va a ver casi igual en el griego que el español, pero la voz media es donde se va a ver la diferencia. Okay. So, aquí, otras veces la sensación de afectación del sujeto será bastante pronunciada. So, eso es un poquito de traducción del inglés, pero se ve bien, creo, en el español. No hay una palabra griega para el mismo en Marcos 14:54. La acción de Pedro de calentarse con el fuego le afectó a sí mismo. So, miramos el versículo. Petras, hay otras cosas ahí que no vamos a enfocarnos, pero Petras en sun kathemanas meta ton upereton kai permainamenas prastafos. So, esta forma aquí es la forma de medio o pasivo. Entonces, Pedro y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego o con el fuego. Okay. So, el español, aquí tengo, tal vez este ejemplo sería uno de los mejores, porque se ve que el español refleja bastante la voz media al usar se como el reflexivo. So, Pedro se calentó con el fuego
mientras que en el griego va a usar la terminación, el sufijo, que puede ser de voz media o voz pasiva. ¿Ok? Pero se ve aquí, lo importante de esto es que Pedro está recibiendo la acción de este verbo y en un sentido un beneficio para él de este verbo. ¿Ok? So, a veces es bien claro. Lo que nosotros tenemos que hacer en la traducción, si se puede usar una forma de say, de reflexivo, que normalmente está expresado en los verbos del español, lo usamos. Pero hay otras veces que no, que vamos a ver un poquito más abajo. ¿Okay? Muchos verbos que describen facetas del cuidado personal tienden a ser medios. Debería ser obvio por qué. Y eso es igual que el español. Por eso digo que el español está más a la voz media que el inglés. Hapilatas, labón, hudor, apenipsato, tas geras. Pilato tomó agua y se lavó las manos. So, la idea de vestirse, lavarse, limpiarse, todos esos verbos reflexivos que es el cuidado de uno mismo, el griego va a usar esto en la voz media. Y esto no va a ser ningún problema para el español. ¿Okay? Pero eso va a ser un poquito diferente. Los verbos que describen cambios, incluido el cambio de posición, tienden a ser medios. So aquí en Juan 8:14 dice, humeis de uk oidate, pathen erkamai e hupago. Jesús está diciendo, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. So aquí tenemos otra vez un verbo que está usando el sufijo de voz media o voz pasiva, pero el español no puede reflejar esto de forma reflexiva porque es venir, el verbo venir o ir. Ok. Otro ejemplo. Aquí Juan 14:12. Ego pras tan patera paruamai. Yo voy, perdón, que no lo subrayé. Yo voy al Padre. Okay. Y una vez más, esta forma del verbo es de voz media o pasiva, pero el español no lo indica. Okay. Esta parte aquí un poquito de la teoría. So, algunos académicos argumentan que en términos generales, los verbos activos tienden a centrar la atención en la acción, mientras que los verbos medios tienden a centrarla en el sujeto. Esta es una generalización amplia y debe matizarse cuidadosamente, pero podría ser útil en esta etapa del aprendizaje. Las palabras que aparecen en la voz media tienden a ser intransitivas, por lo que no hay un objeto directo que reciba la fuerza del verbo. La atención se centra de nuevo en el sujeto. So, los verbos intransitivos son verbos donde hay acción, pero no lleva por sí un complemento directo. Okay. La voz media es una cuestión de matices y como es un tema o concepto nuevo, puede ser que te resulte demasiado difícil, pero hay que mantener esta idea de afectación al sujeto en la mente. Con el tiempo tendrás que ver cómo los verbos medios centran la atención en el sujeto. So, ahora para la traducción a la pregunta de Alfredo. Hay que decidir si es la voz media o lo que se llama un deponente. Y eso es un término que vamos a mirar un poquito más. Hay verbos
que no aparecen en voz activa, solo aparecen en voz media y o pasiva. So, este ejemplo, este verbo erkomai, que quiere decir venir o ir, nunca aparece en voz activa. Sin embargo, siempre se traducirá como voz activa, vengo o voy. Okay. So, el punto de esto es que se puede ver aquí que este verbo termina en Omicron, mood, alfa, iota, o mai, que es el sufijo primera persona singular. Okay. Si ustedes buscan el verbo en el diccionario, va a aparecer de esta forma, erkomai. Okay. Este es lo que nosotros vamos a llamar un verbo deponente. Hay dos maneras de describir esos verbos. Voy a presentar las dos maneras y después les digo la manera que yo voy a escoger. So, se puede decir simplemente llamarlo un verbo en voz media y traducirlo como voz activa. Okay. Erkomai tiene el sufijo de pasiva o media, pero no se traduce de forma pasiva o media. No hay nada por sí de que muestro con este verbo de decir vengo o voy que me beneficia o me afecta en una manera. La segunda manera o la segunda forma, y es la forma tradicional de describir esos verbos, es llamarlos deponente. Un verbo deponente es aquel que tiene una forma media o pasiva, pero un significado activo. Su forma siempre es media o pasiva, pero su significado siempre es activo. Nunca puede tener un significado pasivo. Okay. So, un verbo deponente nunca puede aparecer como un verbo normal en un tenso específico. So, por ejemplo, erkomai siempre es solo en voz media en presente. So, nunca vamos a ver la forma erko. Okay, usted nunca va a ver esta forma aquí en ninguna literatura griega, porque esta forma del verbo siempre en el presente activo o presente indicativo, mejor dicho, aparece en la forma con el sufijo de la voz media o de la voz pasiva. Y por eso es un verbo que tiene forma de media o forma pasiva, pero su significado es siempre activo. Okay. Para complicar las cosas un poquito más, un verbo deponente puede ser deponente en el tenso presente, pero no tiene que ser deponente en los otros tensos del verbo. So, si ustedes tienen un diccionario bueno, van a ver, por ejemplo, que esta forma erkomai se aparece como el presente indicativo, pero si hay un verbo que es deponente en el presente, pero no deponente en el futuro, por ejemplo, se va a poner y dejarte saber en la primera parte del diccionario la forma de este verbo en el futuro. Y entonces usted se va a darse cuenta que este verbo es un deponente solamente en el tiempo presente. Okay. So, voy a terminar esta parte y después ver si hay preguntas. So, nosotros vamos a usar la segunda manera para describir este tipo de verbos. La forma léxica nos va a dejar saber si el verbo es un deponente o no. La forma léxica de un verbo de la voz media termina en omai. So, si ustedes buscan la forma del verbo y ven
en el diccionario que esta forma termina, el verbo termina en omai, ustedes van a decir que es un deponente. Okay. So, Entonces la definición de ponente sería, profesor, cuando no está hablando ni en pasiva ni en media. Aunque se presenta como pasivo media, pero lo que está reflejando es una voz activa. O se está presentando como activa. sí. So, deponente tiene la forma en el verbo de ser voz media o pasiva, pero su acción del verbo es Activa. indicativo activa. Y siempre la terminación es omai. Bueno, es omai en el sentido del diccionario, porque el diccionario siempre lo va a poner en primera persona singular. Pero por supuesto, en la literatura, si la frase es, en vez de yo vengo, él vino, o viene, o va, por supuesto, entonces la forma va a usar la tercera persona singular de side, perdón, de tide. Okay, so tiene las veces la my, psi, tai, metha, esta, entai. Esos son los sufijos, primera persona singular hasta tercera persona plural. Por supuesto, el verbo va a usar el sufijo correcto para hablar del sujeto. Gracias, profesor. So, por ejemplo, si es nosotros venimos, entonces va a ser erkametha, porque es nosotros. Va a usar de igual que nosotros decimos venimos en vez de voy. Okay. Okay. El griego hace lo mismo. El punto es que en el diccionario solamente va a aparecer de primera persona singular Ya. para ser deponente. Gracias, profesor. Okay. Profesor, Ajá. con luo, Ajá. si le agregamos luomai, quedaría como primera persona en singular. Ajá. Presente, pasiva, dando indicativo con el omai, soy desatado. Okay. So, gracias por la pregunta. Vamos a contestar completamente la pregunta más tarde, pero el punto es buen punto. So, el verbo luo, si yo digo luo, es que yo desato, pero si yo digo luamai, esta forma puede ser, si es en forma media, tendría que buscar un poquito la manera de ver cómo es que esta acción de desatar o destruir o soltar me está afectando a mí de una manera. O puede ser también de la voz pasiva en que soy desatado, soy o estoy suelto, depende de la forma correcta en español de ser o estar, ¿no? Eso depende del indicativo. Indicativo solamente diciendo algo en el mundo real. Ok. Okay. Gracias, profesor. Sí, el puede ser voz media del indicativo o voz pasiva del indicativo o voz activa del indicativo, porque es en el mundo real. So, el ejemplo de ver la forma léxica, Mateo 24:42, uk poidatea, poia, hemera, hakurias humon erkatai. No sabéis a qué día viene, o el español, la Reina Valera lo traduce, ha de venir vuestro Señor.
Eso es forma pasiva o media, pero por supuesto la acción es activa. Okay. So yo lo puse bien aquí porque es el presente, aunque ellos lo cambiaron como futuro, ¿no? Porque está hablando del día que ustedes no sabemos. Okay. Cuando nosotros hacemos lo que se llama el análisis del verbo, es describir el verbo citando persona, número, tiempo o tenso, voz, modo, forma lógica y significado. So, si ustedes miran, por ejemplo, en la tarea que está en el libro, en la página 109, van a ver todo eso, lo que yo puse aquí, que ustedes tienen que poner si yo les doy tarea usando los verbos. Okay. So, la manera en que nosotros vamos a hablar de esos verbos deponentes es decir, la forma de analizar una forma intermedia en tiempo presente es un poco arbitraria, pero necesita ser constante. Así que aquí tienes mis sugerencias. Y mi sugerencia va a ser lo siguiente. Vamos a aprender esto con esos verbos que terminen en -my en el diccionario. Vamos a decir que son deponentes. Entonces, aquí, cuando dices persona, número, tiempo o tenso, vamos a poner que es deponente. Ok, so es el presente, en la parte de voz, en la columna del voz, vamos a poner deponente. O se puede poner deponente medio si quieren. Pero quiero ver que ustedes reconocen que este verbo, su forma en el presente o en el futuro, lo que sea, que aplica, es un verbo que es un deponente que termina con las terminaciones o los sufijos de voz media o pasiva, pero el sentido es activo. Okay. So, por ejemplo, si tenemos ercómata como un verbo que ustedes tienen que analizar, lo van a decidir de esta manera. Primera persona del plural, presente medio de indicativo, de erkomai, que significa ellos vienen, pero van a decir que es deponente en la parte de voz. Perdón, y no sé por qué eso no se puso aquí. Perdón. Perdón. Brinqué esto. Presente, aquí vamos a poner deponente de indicativo. Okay. Si están en la página 109, siguiendo por la parte de arriba donde dice caso o persona, es primera persona, número, plural, en este caso porque es meta. Tiempo es presente, voz es deponente, modo indicativo, forma lógica, erkomai, y lo que significa ellos vienen. Profesor, cuando usted dice deponente, ¿se refiere a que es voz media? Ok, el punto es de que cuando en la parte esa de análisis, al poner esta forma, la manera que vamos a saber si es voz media o voz pasiva va a ser por el contexto. Al tenerlo aquí solamente, Oh, ya entiendo. de saber. Ahí es imposible saber, entonces en ese caso ponemos deponente. Ya. Se pone deponente. Pero si le doy un versículo, entonces ustedes pueden poner, entonces si es voz media, se va a traducir de presente activo
al español, ¿no? Pero no se va a saber bien si el griego tenía la idea de o cómo representar esta afectación al sujeto. Y una vez más, estoy hablando en general porque hay veces, como vimos con el verbo calentarse, esto en español es claramente reflejando la voz media del griego. Okay. So vamos a tener que jugar con esto un poquito por lo que significa en griego y la manera donde aplica al español. Los deponentes nunca van a aparecer como subjuntivos, siempre van a ser en modo indicativo, profesor. No hay casos. Bueno, como no hay caso. Sí, por ejemplo, para identificarlo, porque para que no me cause confusión, siempre van a aparecer como indicativo, en modo indicativo, nunca subjuntivo. O sea, como un deseo, una posibilidad. Bueno, pero eso tiene el griego va a usar otra forma para representar eso del subjuntivo. El modo, por ahora, casi todo lo que vamos a estudiar por ahora va a ser indicativo. Ah, Pero perfecto. sí hay verbos subjuntivos en griego. Pero eso es el afán para su propio día. Ok. So, esto hemos hablado más o menos. El enfoque ha sido en la voz media, aunque usan la voz media, voz pasiva, usan los mismos sufijos, pero el sentido fue en voz media. Ahora, en el griego, el presente de indicativo en voz pasiva. So, significado, en lugar de que el sujeto realice la acción del verbo en voz activa, so voz activa es amo a mi esposa Mercy. Si es voz pasiva, el sujeto recibe la acción del verbo en voz pasiva. Soy amado por mi esposa Mercy. Okay. Voz activa, amo. Voz pasiva, soy amado. Okay. Ya creo que nosotros vimos esto la semana pasada un poquito, pero esto es otra vez cómo se forma la voz pasiva en el griego. So tiene el tallo del tenso presente, la vocal que conecta, que yo ahora voy a poner B y C, porque si no se alarga mucho y los cuadros no caen en la misma página, ¿no? So, la vocal que conecta va siempre es omicron o epsilon, más el sufijo personal primario de la voz media o pasiva. So, tenemos aquí el tallo del tenso presente, vocal que conecta, sufijo, y como luce completamente luamai. Contestando la pregunta de Gregorio, este verbo luo puede ser en el presente activo, yo desato, yo suelto, yo destruyo, o también por el sufijo de mai nos indica que es pasiva. Otra vez por el contexto nos va a declarar si es pasiva o voz media, pero es pasiva por el sufijo. Okay, so aquí tenemos en el tiempo presente, la forma media y pasiva son idénticas. Por supuesto, el contexto nos va a ayudar de saber cuál es, si es media o pasiva. Okay. Si es pasiva, normalmente, igual que el español, se va a usar algo de por, de dejarnos saber que hay un agente que está trabajando ahí. So, es común encontrar el equivalente de por en una oración griega después de un verbo pasivo. Estará o hupa, seguido de un sustantivo en genitivo que indica un agente personal. So, por ejemplo, tenemos aquí hupa tu theu, por Dios, okay. So, hupa con el genitivo
tu, theu, o del dativo simple que indica un instrumento impersonal. So tenemos aquí to, lago, tu, theu. So la idea es por la palabra de Dios. So una de esas dos maneras, el griego nos va a dejar saber que es de la voz pasiva en la oración. Okay, so si no vemos eso de por o usando la idea del genitivo o el dativo, entonces vamos a pensar primeramente que va a ser voz media. Okay, so aquí 1 Corintios 10, 29. En ati garge eleuteria mu, vemos hupa, por la conciencia del otro. Okay, so tenemos esta de juzgar, okay, y sabemos que esto es voz pasiva por lo que sigue. En cierto sentido, los verbos pasivos son como medios en que se ha perdido todo sentido del sujeto que realiza la acción del verbo, y el verbo transmite totalmente el sentido de afectación del sujeto. De hecho, algunos eruditos afirman que el griego es solo un sistema de dos voces. La voz activa, o lo que algunos llaman la voz por sí, o la voz predeterminada, y la media pasiva, lo que algunos llaman medio pasiva. Eso es solamente para que ustedes, si están leyendo el comentario, puedan entender de lo que está hablando el comentarista. Okay. So, decidir si es voz media o pasiva. Dado que los griegos no tenían diferentes formas flexivas para diferenciar la voz media de la voz pasiva, se basaban en otras pistas contextuales para aclarar si un verbo es medio o pasivo. Haremos lo mismo. So, en Juan 18, 22, ¿cómo se determina si apakrine es voz media o pasiva? So, aquí está más de la frase. Hutos apakrine to archiarei. Así respondes al sumo sacerdote. Okay. So, esto es que cuál voz está pasado. ¿Cómo ustedes dirían esto? Si tienen que dar un análisis de este verbo aquí, ¿cómo lo van a poner? ¿Es deponente o voz pasiva? En mi opinión es deponente, pero explicar exactamente por qué no sabría. Ok. Muy bien. Pero ¿qué conjugación es esa? Porque, ¿o qué terminación? Ah, ya, la segunda del... Ok, so, una vez más, perdón que no puedo hacer todo los espíritu suave y todo esto. Que la segunda persona del singular. Sí, pero aquí es la forma que usted va a ver este verbo en el diccionario. Ok. Y como esta aparece aquí en esta forma, y perdón, ustedes no han aprendido este verbo todavía, nos va a dejar saber que es una de esas palabras que terminan en omai, que va a ser un deponente. So, bien hecho. Okay. Si la forma léxica, eso es para dar aquí más explicación de cómo vamos a saber si es voz media o pasiva. So, varios pistas contextuales. Si la forma léxica del verbo termina en omai, es solo de voz media, lo que llamamos deponente. So, cada uno de esos verbos, apakrenamai, que quiere decir respondo, contesto, erkamai, vengo o voy, paruamai, me voy o vivo, termina en omai. Sabemos que son de voz media por esta terminación o de este sufijo y se van a traducir
como activas. Perdón. Bueno, y si vemos ahí, esas son acciones que al fin y al cabo afecta al que las hace. Quizás por eso se hacen, están en la voz media, ¿no? Bueno, lo que pasa es que aquí el punto de deponente es que tiene el sufijo de la voz media o voz pasiva, pero es acción activa. Sí, sí, yo entiendo. Solo que lo Ok. veo como, ¿por qué lo usarían las terminaciones de la media pasiva? Sí, pero Los hablantes, ¿no? pero el punto es de que en realidad no hay, el sujeto no está afectado. De erkamai, por ejemplo, de ir o venir, no me afecta de la misma manera de calentarme. Claro, pero es como que estás involucrado en la acción, porque al tú moverte, estás desplazando. Sí, Y por lo menos cuando respondes algo, lo que tú dices también te afecta, porque lo que la palabra sale, no la puedes recoger, si es una buena palabra o una mala palabra. sí, pero el punto del deponente es que en un sentido se pierde esta acción del sujeto afectado. No hay tanta énfasis en el sujeto siendo afectado con un deponente como la voz media por sí. Sí, correcto. Okay. So, como vemos aquí, esto sería esto de calentarse, lavarse, limpiarse, vestirse. Esto da más la idea verdadera de la voz media. Okay. So, los verbos de solo voz media, los deponentes se clasifican en ciertas categorías. Dos categorías, acicalamiento, que es uno para uno mismo, okay, y movimiento, perdón. So, si el significado de un verbo cae en una de esas categorías, tradúzcalo como activo, okay, pero igual, usted no va en calentarse, limpiarse, vestirse, eso lo vas por el verbo del español, tiene que usarlo de esta manera, okay. Si el verbo activo no funciona en contexto, entonces prueba con la voz pasiva. Yo no puedo decir, me lavé las manos por mí mismo. No tiene mucho sentido en español, porque ya lavarme las manos ya incluye. No puedo ponerlo de voz pasiva. Y el punto de esto, la idea de esta pista aquí es si al traducirla de voz activa no tiene sentido, entonces trata con la voz pasiva. Okay. Esta parte ya hablamos de que hay que decir en los análisis de los verbos, decir que es voz media o deponente, porque no sabemos cuál es solamente por aparecer en una lista. El contexto nos va a indicar la manera correcta. Okay. So, aquí hay como seis maneras de ayudarnos de entender esto de manera breve. Si un verbo está en voz pasiva, el sujeto recibe la acción del verbo. Para formar la voz pasiva se añade un verbo auxiliar, que es el verbo ser, ¿no? El tiempo del verbo que ayude se determina por el tiempo del verbo, que es lo que hablamos. El verbo ser tiene que corresponder al presente o pretérito según lo que aparece en la forma griega. El número 3, el presente medio pasivo en griego se forma uniendo el tallo del presente con la vocal de conexión
y los sufijos personales primarios de la voz media pasiva. Los sufijos personales primarios de la voz media pasiva son mai, sai, que cambia eta con la iota suscrita, tai, meta, esta, untai. Okay, esos son los sufijos para la voz pasiva o voz media. Los verbos en voz media describen una acción que de alguna manera afecta al sujeto, afectación del sujeto, y se traducirán como verbos activos. Los verbos que aparecen en voz media, pero no en voz activa, en nuestra literatura, generalmente tienen formas légicas que terminen en omai y lo vamos a llamar deponentes. Busca pistas contextuales para determinar si un verbo es en voz media o pasiva. So, esas son otras tres cosas para esto. La forma lógica que termina en omai probablemente sean en voz media. Los verbos seguidos de algo que indica agencia, como hupa, probablemente sean de voz pasiva. Los verbos que indican cambio o cuidado personal probablemente sean de voz media. Y si la voz activa no tiene sentido, prueba con la voz pasiva. La terminación sai, Ajá, que cambia a eta con iota suscrita. sí. Siempre es la raíz del verbo o el tallo del verbo más eta con iota suscrita. Ok, Casi siempre. esto pasa porque al griego no le gustó tener la sigma entre dos vocales. Correcto. Ajá. So, Sí, yo entiendo eso, pero ajá. la pregunta es la formación del verbo como tal. Va a ser la raíz o el tallo más eta y iota suscrita. Casi siempre lo vamos a encontrar así. Sí, sí. Ok. Ya. Ya. Y como como dije, al final del curso, por fin vamos a ver sai con una forma del verbo, pero lo demás, voz pasiva, voz media, segunda persona singular, siempre va a ser la eta, con la iota suscrita. Ok. Entonces voy a tratar a ver si yo puedo mandarles más ejercicios, tareas con los verbos para que puedan empezar a practicar con esto. Yo a ver si lo puedo hacer antes del fin de semana. Si no, lo trato lo más posible de tener para el lunes. Entonces ya el lunes, entonces, si no lo tengo los ejercicios, más el vocabulario para la semana que viene. Otra cosa, voy a mandarles también un syllabus arreglado, porque nosotros faltamos 2 semanas y nunca le he mandado dónde estamos. So, para este semestre, más o menos, creo que faltan como 4 semanas, porque ya estamos en el 11 semana. Y un semestre normalmente son como 15, 16 semanas. So, ya estamos avanzando bien y deben estar bien orgullosos del esfuerzo y lo que han hecho. Gloria a Dios, pastor. Le doy gracias a Dios. Sabes que para la gloria de Dios tengo un contacto que me van a conseguir el Nuevo Testamento interlineal griego español de la Cava, Okay. de Francisco La Cueva, pero del editorial CLIE, que es la más ampliada, Okay. una que es morada. Y me gusta mucho esa porque te sale el griego, te lo traduce palabra por palabra al español, y me gusta porque está todo sustentado con todo lo que hemos visto, con las conjunciones,
Si es primera, segunda, tercera persona. Le voy a recomendar que no lo use por mucho rato. Porque lo que va a pasar es que usted va a empezar a depender de lo que está escrito y no va a usar su mente para aplicar lo que ha aprendido. Amén. No uses Biblia Amén. por largo rato, porque Sí. Hasta que me afirme. Aunque usted diga no lo voy a hacer, el ser humano, como todo, lo más fácil se busca. Okay. Pastor Nathan, ¿qué posibilidades hay que nos mande los apuntes, por favor, de la clase de hoy? Sí. Porque yo los imprimo Ajá. y lo estoy copilando porque voy a hacer un manual de todo, de los ejercicios, de todo lo que hemos hecho para Sí. la gloria de Dios. Sí. Yo voy a arreglar un poquito cosas que yo vi y entonces, si no hoy, mañana lo puedo mandar. Ha recibido todos, ¿no? Casi toda la semana yo he mandado los apuntes. Sí. Okay. Y hoy recibimos los videos del vocabulario 9 y 10. Sí. Ok, oremos. Padre nuestro que está en los cielos, damos gracias una vez más por cada alumno y pido que puedan hacer bien la prueba, el examen, con calma y con paz, mostrando lo que han aprendido y para ellos mismos saber si hay algo que necesiten estudiar o aprender mejor y que yo lo pueda explicar mejor si hace falta. Damos gracias una vez más por tu amor, tu paciencia con nosotros y gracias por la tecnología que nos deja hacer clases de esta manera y la flexibilidad que permite. En el nombre de Jesucristo. Amén.